La venta de carros eléctricos en Colombia aumentó más del 100% en todo 2025. Un buen comportamiento que se debe a la amplia oferta de las marcas y las ventajas que ofrece este tipo de vehículos, como estar exentos de pico y placa. Además, los precios arrancan desde los 48 millones de pesos. Hablamos con conductores, empresas de carros y expertos en movilidad sobre las ventajas y los retos de estos vehículos. Con el acelerador a fondo está la venta de carros eléctricos en Colombia. Y esto tiene varias explicaciones. Cada día son más las familias que optan por moverse en estos vehículos buscando ahorrar. Por ejemplo, Fernando trabaja todos los días con su camioneta eléctrica y nos contó cuánto se está economizando. El beneficio es bastante porque el consumo de la gasolina anteriormente era 100.000 pesos en un medio turno. O turno completo se iba hasta más. ¿Y ahora cuánto debe destinar para la carga? La carga son 60.000 pesos, lo que vale la carga. ¿Y eso le dura cuánto? Prácticamente 2 días, un día y medio. Esa misma razón motivó a la familia Rodríguez, que está estrenando carro eléctrico. La economía para la carga sale muy económico. 56.000 pesos, fueron 50 minutos. Y son 300 kilómetros de autonomía, pero pues el vehículo trae un tema de regeneración por frenado que le da un 10% más, entonces en promedio son como 350 kilómetros que tiene el vehículo para la carga. Según cifras del RUN, en 2023 se matricularon en el país 6.297 carros eléctricos, en 2024 11.322 y en 2025 21.301. Y en lo que va de este año se han matriculado 4.266 carros eléctricos, un crecimiento del 10%. Las ciudades donde más se están vendiendo son Bogotá, Medellín, Cali. Esas son las tres, y Barranquilla, por supuesto, ¿no? En los últimos años viene en crecimiento, cada vez hay un mayor apetito por ellos, cada vez las escalas de producción abaratan los costos en el mundo y las marcas empiezan pues a vender más. Los compradores encuentran otros grandes beneficios en este tipo de vehículos, como descuentos en el pago del impuesto vehicular durante los primeros 5 años, descuento en el SOAT y que no aplica para ellos el pico y placa. Pienso que la movilidad en Colombia va hacia allá por temas ambientales, por costos y pues por disponibilidad de movilidad del vehículo todos los días. Entre las marcas más vendidas en Colombia están BYD, Kia, Chery, Volvo y recientemente incursionó Tesla con sus primeras tiendas de exhibición. En el mercado colombiano, algunos modelos eléctricos se consiguen desde los 48.900.000 pesos, pero otros valen hasta más de 300 millones de pesos. Si hablamos hace 3 años, 4 años, 5 años, no había banco que se atreviera a financiar un vehículo eléctrico porque tal vez había un desconocimiento o había un mito. Ahora tenemos financieras que le apuestan a la movilidad verde, al financiamiento verde, y eso subido a todo el tema tributario, pues ahorita ya hay más bancos que saben que es un vehículo eléctrico, que lo aseguran y que lo financian y nos acompañan a todas las marcas eléctricas. Beneficios tributarios, menos gastos de mantenimiento y menos gastos de movilidad, hasta un 70% menos. A la hora de comprar un eléctrico, revise la autonomía y el tipo de cargador, porque esto puede ser un dolor de cabeza. Llegaron muchos tipos de cargador, entonces uno tiene que buscar por las aplicaciones cuál es el sitio donde uno puede ir a cargar por el tipo de conector de carga que tiene el vehículo. Entonces yo creo que es una desventaja, y una recomendación a mejorar en ese sistema es que ya deben empezar a implementar más sitios de carga, hay muy pocos. Según datos del Ministerio de Minas, en Colombia hay 447 estaciones de carga pública y 844 conectores. La presencia de electrolineras en las ciudades y entre las ciudades. En las ciudades, no solamente en los centros comerciales, sino también en los conjuntos residenciales y posiblemente como un servicio adicional en las gasolineras para convertirlas en electrolineras. Incluso el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional plantea un debate en torno a la movilidad eléctrica. Por ejemplo, pensar a mediano plazo que el aumento de las motocicletas y de los vehículos eléctricos aumentan también la congestión, y por esto vale la pena pensar si es necesario un impuesto a la congestión a esta clase de vehículos
en lugar de incentivos a la venta. Cada vez son más carros que sin hacer mucho ruido ruedan por las calles del país. Decidir optar por este tipo de movilidad es una elección que cada persona debe evaluar bien, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas de este tipo de movilidad. Pues a propósito de este informe, queremos profundizar en lo bueno, lo malo y lo que aún falta en esta transición a carros eléctricos. Saludamos hasta ahora a Juan Pablo Kopatowski, es periodista y experto en temas de automóviles. Juan Pablo, bienvenido a Noticias Caracol. Y para usted, ¿realmente hoy sí vale la pena comprar un carro eléctrico en Colombia? Bienvenido. Ana Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Yo creo que sí, que el carro eléctrico se adapta a ciertas personas con unos requerimientos de movilidad muy puntuales. Si lo miramos bien, es un carro que todavía no está logrando un alto alcance en carreteras. Luego, nuestra topografía, viajar con un carro eléctrico no es tan fácil y la facilidad de electrolineras en la ruta tampoco. Pero para que se mueva en la ciudad es una alternativa limpia y que hoy en día está a un costo mucho más razonable. Ya lo decía usted, pero una de esas grandes dudas justamente es la carga. En la casa puede ser un poco más fácil, pero en trayectos largos, ¿tenemos infraestructura como país o todavía es una limitación real para el uso de estos vehículos? Indiscutiblemente es una limitación y estamos en un país que, si bien lo desarrolla, pues también tiene muchos trancones, como bien decía en el informe, no hay una unidad en el tipo de cargadores, luego no se adaptan para todos los vehículos. Y en definitiva, el gobierno proyecta que de aquí al 2030 tiene que hacer una inversión de entre los 290 y 350 millones de dólares para poder ampliar una red que dé abastecimiento a este tipo de vehículos. Juan Pablo, sé que depende de algunas variables, pero ¿cuánto se puede ahorrar un usuario de un carro eléctrico frente a un vehículo tradicional? Digamos que si le pones el mes en temas de consumo de combustible, y aquí te entra el servicio también, porque es un carro que no requiere tanto servicio mecánico, estamos hablando entre 500 y 1.000.000 de pesos, más o menos. Eso puede ser en un carro estándar, pero hay que ver el modelo de negocio en la depreciación del carro eléctrico al momento de la venta, si este ahorro en definitiva se les da para renovar el vehículo. Claro, no es tanto el gasto mecánico, pero entonces, ¿cómo son esos costos de mantenimiento y cuáles son esos mantenimientos que se deben hacer? Parte de lo que tienen como ventaja es que los carros eléctricos en consumibles no tienen los mismos que los carros a combustión. Entonces estamos hablando de un consumo mucho menor en frenos y en componentes mecánicos que no se dañan. Entonces en ese mantenimiento sí tiene una ventaja muy grande frente al carro térmico, pero como les cuento, en la depreciación del negocio final, en la reventa se castiga mucho más el carro eléctrico. Sí, Juan Pablo, también hay muchas dudas sobre las baterías, su vida útil, su costo, el impacto ambiental. Frente a ese tema puntualmente, las baterías, ¿cuál es el reto hoy? Como lo mencionas, ambientalmente sí hay un impacto y creo que las marcas han pecado un poco en tapar qué es lo que está pasando con todo lo que es la minería y extracción de materiales, que no lo hemos visto y que eso tiene un impacto muy grande. En términos ya del vehículo, y te lo pongo así de fácil, en los 8 años declaran que pierde más o menos el 40% de capacidad de retener la carga. No es que el carro no ande, es que tiene mucho menos capacidad. Es como el celular que comienza a perder y tú tienes que comenzar a enchufarte en determinados puntos del día para poder aguantar. Entonces al carro le va a pasar lo mismo y conforme van pasando los años es peor. Luego tu carro va a costar mucho y la reposición. Hoy en día las baterías calculan que está entre un 40 o 45% del valor final del carro. Y a propósito de eso, hablemos a futuro. ¿Qué pasará en unos años con la reventa de vehículos usados? Le hablo específicamente ya de lo que usted comentaba del estado de las baterías. ¿Cambiarlas no va a salir muy costoso? Como te digo, digamos que es un carro de 100 millones de pesos a hoy, si lo comprásemos y lo vamos a vender en 8 años, que es más o menos lo que dicen ellos que es la vida útil de la batería. Como digo, la batería sigue funcionando, el carro va a seguir andando, lo que pasa es que no tiene la misma capacidad de almacenamiento, luego pierde autonomía. Si la tuvieras que reponer, estamos hablando que son 40 millones de pesos. Si a eso le sumas la depreciación normal del carro, más el 20% de haberlo sacado al concesionario con las placas, no te queda casi que ninguna plata para poder reponer tu vehículo siguiente. Y dos temas finales, Juan Pablo. Unos se están preguntando, ¿qué compro, un carro eléctrico o un carro híbrido? Y a propósito, en Colombia hay muchas ventajas, pero tal vez no tantas como en otros países del mundo. ¿Debería haber más si se compra un carro de estos? Indiscutiblemente sí, nosotros nos castigamos un poco por el cambio, pero si miramos a nivel tributario, por lo menos en la región, somos de los países que mejor tiene tratamiento para este tipo de vehículos. Híbrido o eléctrico, si a mí me lo preguntas, honestamente creo que el híbrido tiene mucho más polivalencia, tiene más alcance y es mucho más fácil seguir recorriendo distancias más largas si yo tengo un vehículo con esa movilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un hueco legislativo y es los híbridos ligeros que en definitiva no aportan nada al ambiente y sí están exentos de toda la normatividad de pico y placa.
Muy bien, son las ventajas y los retos de los vehículos eléctricos. Es Juan Pablo Klopatowski, periodista y experto en temas de automóviles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias.